Y yo le agradezco mucho a la diputada federal por el PAN, Mariana Gómez del Campo, que nos tome la llamada esta mañana. Hola Mariana, muy buen día. Hola, ¿qué tal, Sheila? Muy buen día, un gusto saludarte. Igualmente, Mariana, gusto en saludarte. Y pues, ¿cuál es tu primera lectura de este mensaje del presidente López Obrador a los 100 días de su cuarto año de gobierno y 13º mensaje ya? Bueno, mi primera lectura es que el presidente vive una realidad completamente alterna, una realidad en la que no estamos, pues, la mayoría de los mexicanos. Él habla de que se redujo el robo a combustibles, él habla también, mencionaba el tema de los feminicidios. Sí. Hoy los feminicidios están peor que nunca, lo hemos visto increíblemente. En las últimas semanas nos enteramos de cada vez más casos de mujeres desaparecidas que al poco tiempo se les encuentra muertas, y son muy pocos los casos, de hecho bastante escasos, los casos en donde encuentran al feminicida. Pero el problema no es ese, el problema es que a lo largo de estos 3 años se redujo o se eliminó el presupuesto a programas estratégicos, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres. Hoy no hay refugios para las mujeres que sufren violencia porque decidió quitar el presupuesto. Hoy no hay estancias infantiles porque decidió desaparecer las estancias infantiles que ayudaban alrededor de 330,000 jefas de familia, y esto hace también que las niñas y niños estén en ambientes mucho más inseguros. Hoy estamos viviendo más de 100,000 homicidios, esa es la cifra récord, rebasa a cualquier gobierno a solo 3 años y fracción de gobierno. En cuanto al tema económico, bueno, es que hay tantos temas, hoy Sí. ahorita podemos pensar también, tema económico, Sí. el tema de la pandemia, el tema de la crisis de salud, te pones a desdoblar cada uno de los rubros y dices, pero qué barbaridad, ¿en qué tema estamos bien hoy en día? La realidad es que no estamos mejor en salud, los hospitales han caído, la calidad de los mismos, los médicos se quejan porque no cuentan ni siquiera con lo básico para poder atender pacientes, ¿no? El tema de las quimioterapias, no hay quimioterapias para nuestros niños con cáncer, no hay quimioterapias para las mujeres que tienen cáncer, y así puedes ir desdoblando cada rubro y no estamos mejor que antes, estamos peor que nunca. Tenemos un presidente soberbio, un presidente que no escucha, un presidente que vive una realidad alterna, un presidente que no es de todos los mexicanos porque se dedica a polarizar, se dedica a pelear también con los periodistas, ¿no? Y es el sexenio en donde más periodistas han sido también asesinados. Un presidente que no cree en las instituciones, cuando le conviene las instituciones son buenas, ¿no? Si tienen un fallo a su favor, y para mí el ejemplo ideal es el del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Si tienen algún fallo a favor de alguno de los suyos, qué bárbaro, les aplaude, y si no, los persigue, y es lo que ha estado pasando con el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Una persecución constante, incluso poniendo en riesgo hasta la vida, la integridad de los integrantes de este Instituto Nacional Electoral, y es por nombrar nada más en estos momentos al INE, pero lo mismo ocurre con los periodistas que no están de su lado. Y cada vez que salen sus mañaneras generando esta polarización, mencionando actores, diciendo que este tiene tantas propiedades, ¿no? Y este tiene, ¿no? Y muchas de esas cosas, además, mentiras, pues los pone en riesgo, porque hoy el país está lleno de narcotráfico, lo vivimos en el último proceso electoral, y claro que desde la oposición
desde Acción Nacional hay mucha inquietud de qué es lo que pueda ocurrir el próximo mes de junio. No queremos que nuevamente las elecciones sean dominadas por el narcotráfico, y por eso en el proceso electoral pasado acudimos los presidentes de los 3 partidos políticos, PAN, PRI, PRD, estuvieron en la Organización de los Estados Americanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando lo que había pasado en el proceso electoral y cómo el narcotráfico se había inmiscuido. Y podemos hablar también de las obras insignia del presidente, ¿no? Sí, también hablo de todos. El aeropuerto, la refinería Dos Bocas, que ahorita se habla poco de la refinería Dos Bocas, pero son 3 proyectos que prácticamente, me atrevo a decir, serán elefantes blancos, que no utilizarán los ciudadanos, que han costado miles y miles y miles de millones de pesos sostenerlos. Haber cancelado Texcoco fue un despropósito, haberlo inundado, ¿no? Como si se atreve alguien más a llegar y revivir este proyecto, ya lo inundé, ya arruiné todo lo que se había hecho, los miles de millones de pesos que se habían gastado. De verdad, este presidente, desde mi punto de vista, ha sido una completa locura, y ahora que quiera estar informando, ¿no?, estos 51 minutos de buenos deseos, ¿no? En algunas cosas sí mencionan, ¿no?, como el caso de los feminicidios que han aumentado, sí, pero realmente es muy poco o nulo el reconocimiento a los errores, a las fallas de este gobierno. Un gobierno que se ha visto envuelto en temas de corrupción, ¿no? Su círculo más cercano, su familia se ha visto envuelto en temas de corrupción. La casa gris de su hijo José Ramón López Beltrán, que al día de hoy no ha sabido decirnos de qué vive. Pero eso sí, vive en Houston, en una casa grande, con cine, bar, alberca, ¿no? Y que el presidente no sea capaz de decir o de ofrecer una disculpa, ¿no?, por lo que está haciendo su hijo, reconocer. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? Y así con cada uno de los integrantes de su familia que se ha visto envuelto en casos de corrupción, el hermano recibiendo sobres amarillos, y bueno, es una larga lista, sí, lo que hemos visto. Lo único bueno de todo esto en estos días es que ayer no hubo mañanera. Pero hoy ya empezó. Hoy ya justo regresó. Está empezando, había sí. Y está... que hoy no iba a haber. Ayer no hubo porque iba a dar su informe, pero hoy está empezando la mañanera, y por supuesto es miércoles de quién es quién en las mentiras. Ya está ahí Ana Elizabeth García Vilchis dando pues ahí las mentiras que de esta semana se hablará, o que se hablará de las notas, o de los desmentidos. No, bueno, y tú lo sabes, en ese momento comienza a atacar a los que no están con él, ¿no? Ha sido el caso de Loret de Mola de manera reiterada. Seguro ya lo mencionó el día de hoy, porque es su personaje favorito. ¿Por qué? Porque ha evidenciado la corrupción de su gobierno, ha evidenciado la corrupción de su propia familia, y yo sí insisto, todo esto polariza y pone en riesgo la integridad de periodistas, empresarios, políticos, y una larga lista. Y hoy nosotros tenemos desde el Congreso de la Unión el gran reto de detener sus reformas constitucionales destructivas. Y justo ayer sobre la reforma eléctrica, Mariana, ayer pues el presidente advertía que el lunes, en caso de que la iniciativa de reforma eléctrica no prosperara, el mismo lunes él iba a enviar ya su iniciativa para modificar la ley minera. Y bueno, pues llamó entreguistas, conservadores, reaccionarios a los diputados que pues de alguna forma hicieran un boicot a esta reforma. ¿Tú cómo ves la situación en San Lázaro? Ya escuchábamos hace unos momentos el reporte de mi compañera Angélica Melín, que ya está la fecha inamovible prácticamente para que el domingo sesionen y el domingo se defina el rumbo que tomará esta iniciativa.
Mira, yo creo que aquí es terrible. Sí, escuchaba el día de ayer que decía, lo bueno es que pronto, muy pronto, sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento. Creo que el domingo próximo se sabrá, lo dijo textual. Además es importante que se conozca que ya nos protegimos en caso de una traición. Sí. A ver, ojo, los diputados de la oposición, al contrario, no somos traidores por votar en contra de su reforma energética. No soporta perder el presidente de la República. Y en esta reforma le toca perder porque no cuenta con los votos. A pesar de que han tratado de extorsionar, de presionar, ha habido llamadas, mensajes. Bueno, lo que yo te digo aquí es poco por parte de gente cercana al presidente de la República, hacia los legisladores. A pesar de todo eso, estamos hoy los diputados del PAN, las y los diputados del PAN, más que convencidos de que su reforma no le conviene a México. Si nosotros aprobamos ese bodrio, quiero decirlo de esta manera, ojo, no van a bajar las tarifas de gas, ¿no? Es un engaño de este gobierno decir que van a bajar, las tarifas de la luz. Es un engaño de este gobierno. No van a bajar las tarifas de la luz. El recibo que llegue a tu casa no va a ser menor, sino todo lo contrario, porque lo que está buscando López Obrador es seguir empoderando a Manuel Bartlett, seguir empoderando a los suyos, es seguir empoderando y hacer todo lo necesario para que la Comisión Federal de Electricidad sea todo un monopolio. Quiere destruir, desaparecer todos aquellos órganos que regulan, que están atentos, que vigilan, que hacen lo necesario para que no haya prácticas corruptas. Pero bueno, obviamente él trae un discurso totalmente distinto porque están viendo como un gran negocio esta reforma energética, que es una reforma retrógrada, es una reforma regresiva, es una reforma contaminante, es una reforma que no está a favor de la existencia de paneles solares, por ejemplo, que esto verdaderamente sí ayudaría a las familias mexicanas. Es una reforma que viola los tratados internacionales y la gente dirá, ay, pues qué más da que viola los tratados internacionales, que se salgan estas empresas. No, violar tratados internacionales, claro que tiene una afectación directa. Primero, porque imagínense ustedes todo lo que costaría pagarle a esas empresas, todo lo que costaría en cuanto a relación con los gobiernos, y hablo aquí, no nada más hablo exclusivamente de Estados Unidos, porque a veces solo se habla de Estados Unidos y Canadá. No, hablo de la relación con decenas de gobiernos en el mundo. Yo te voy a decir rápidamente algunos instrumentos internacionales que estaría violentando, y además, ojo, esto generaría una pérdida de empleos brutal a lo largo y ancho del país, pero nada de esto lo ven, porque a este gobierno no le interesa la generación de empleo tampoco. No le interesa que la gente se esté muriendo de hambre. Piensan que con un programa y que porque reciban 500 pesos ya se salvaron, ya salieron adelante. Y eso es una verdadera mentira. Lo que nosotros debiéramos y lo que este gobierno debiera estar haciendo es buscar la inversión por todas partes y la generación de empleos. Nosotros debíamos estar buscando inversiones porque somos el país con el mayor número de tratados de libre comercio del mundo, pero te comento, instrumentos internacionales que se estarían violando: la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, los 13 tratados de libre comercio, los 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones, el Acuerdo de París, la Agenda 2030, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el conocido TEMEC, el Tratado de Asociación Transpacífica, el Acuerdo Global con la Unión Europea del año 2000, la Declaración de Estocolmo del 72, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Es una lista
enorme la que estaríamos violentando como país, pero esto tristemente tampoco les importa. Entonces yo me pregunto, ¿qué les importa? ¿Qué le importa a este gobierno? Le da exactamente lo mismo. Quieren sacar su reforma energética los diputados de Morena y aliados, porque esos sí son verdaderos entreguistas, esos sí son verdaderos traidores, porque no leen ni siquiera la iniciativa, no revisan qué es lo que están votando. A ver, ocurrió con el presupuesto. ¿En su sano juicio, qué legislador en el pasado hubiese desaparecido programas que ayudaban a las madres solteras, programas que ayudaban a nuestros niños, programas que ayudaban a las personas con discapacidad, programas que ayudaban a salir adelante a la gente del campo, fideicomisos, desaparecer los fideicomisos? Hoy ya no se le puede atender, por ejemplo, un paciente que tenga una enfermedad rara o se las ingenia, es muy difícil que pueda tener todo ese recurso, o la familia sabe que va a morir. Y eso es lo que está pasando. Y te estoy dando solamente una embarradita, porque bueno, en el marco de un informe de gobierno, tendríamos que hacer un análisis exhaustivo de todos los rubros, y en ninguno de los rubros estamos bien. En el único rubro que el presidente está bien y cómodo es en el rubro de su ego, y por eso hizo una consulta, ¿no? Para verse en una boleta y poder sentir que la gente, aunque hayan sido acarreados, aunque ha habido muertos, aunque se haya gastado miles de millones de pesos este gobierno porque se utilizó toda la estructura del Estado, presentamos las denuncias correspondientes, aunque haya pisoteado la Constitución, aunque haya violentado las leyes, porque todo eso pasó en el marco de una consulta de revocación de mandato pedida por ellos mismos, que esto no pasa en un país democrático. Una revocación de mandato te la pide un grupo de ciudadanos que están inconformes, y esto lo ocuparon para movilizar a la red de Morena. Y yo lo que les diría a la red de Morena, obligando a otros a que por recibir un programa social tenían que ir a votar, y ya vimos los videos tristísimos, devastadores, con muertes de mujeres de lo que ocurrió en Chiapas. Y si esto no mueve el corazón de la gente de Morena, si esto no mueve el corazón del presidente de me equivoqué, esto no se hace, porque una consulta de revocación de mandato es vaya el que quiera como pueda, y no es un tema de acarreos, no es un tema de pagos, no es un tema de dar dinero, entre muchas otras cosas. A todo esto, el próximo domingo, decirle a la gente, vamos a estar votando, si es que Morena nos lo permite, en la Cámara de Diputados, vamos a estar votando en contra, toda la oposición en la Cámara de Diputados, de una reforma eléctrica que no sirve para nada más que para afectar a las y los mexicanos. Vamos a dar la argumentación, sí, y lo único que le hacemos un llamado a la gente de Morena, ¿no? A la dirigencia de Morena, que nos permitan la entrada, ¿no? Que aprendan a perder, porque en democracia se gana y se pierde. Ellos son malos perdedores y malos ganadores, y bueno, ya dándole una repasada, muy malos para gobernar también. Pues vamos a estar muy atentos, Mariana. En campaña permanente, pero yo te diría, vamos a dar la batalla, las y los diputados de Acción Nacional. Estamos al tanto de qué es lo que está ocurriendo. Estamos también preparados por cualquier sorpresita de Morena, ¿no? Que quieran bloquear entradas. Vamos a tomar nuestras previsiones, pero vamos a estar votando en contra de una reforma energética, insisto, nociva, contra energías limpias, contaminantes, y que va a estar llena de corrupción. Imagínate, llamarla ley Bartlett. No es cosa menor, ¿no? Pero ya se les olvidaron los corruptos del pasado, porque hoy forman parte de su gobierno y en ese momento se les perdonan todos sus pecados, ¿no? Pues ahora que estamos en la Semana Santa. Sí. Entonces yo cerraría diciendo, ni en Domingo de Resurrección va a resucitar su reforma energética. Que las y los ciudadanos estén atentos. Los diputados del PAN vamos a estar defendiendo desde la máxima tribuna
el que no pisoteen la Constitución y las leyes que venga en mano. Pues muchas gracias, Mariana Gómez del Campo, diputada del PAN, por compartir estas reflexiones con nosotros, y vamos a seguir muy atentos al tema el próximo domingo. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias y que tengas muy buen una día. Feliz Semana Santa. Gracias, muy buena.